Dios me los bendiga, buenos días. Buenos días, vea, no tenía planeado decir esto. Es algo que vengo hablando con Dios hace ya semanas, pero ahora después del primer servicio se me acercó un hombre y me contó un testimonio y quiero leerles este versículo. Y quiero explicarles un poquitico por qué les estoy leyendo eso, pero dice la palabra de Dios en Mateo 5:10, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Y ahora cuando Raquel nos decía que Dios va a hacer algo grande, algo enorme, algo lindo, algo que usted no se puede imaginar, es lo que Dios va a hacer con esta iglesia, y eso es cierto. Y le voy a explicar algo, porque es que les estoy leyendo esto. Porque yo vengo con una conversación muy íntima con Dios, en donde pregunto, ¿verdad? Como latino en este país pregunto, Dios, ¿por qué sucedió lo que viene sucediendo con inmigración y algo que nos golpeó a nosotros, nuestra comunidad? Pero siempre me ha resaltado este versículo y voy a leerlo otra vez, pero con la autoridad que usted debe de escucharlo y debe de marcarlo en su vida. Mateo 5:10 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Ok? Entonces, el reino de los cielos les pertenece a usted, me pertenece a mí. Tenemos completa autoridad sobre el reino de los cielos porque somos perseguidos. ¿Sí o no? Me voy a explicar con lo que estoy leyendo del texto, pero usted y yo tenemos que entender que Dios va a hacer algo muy grande y tenemos que agarrar a Dios muy en serio para que eso que dice ahí lo veamos en su realidad. Algo que Dios y yo venimos hablando es de que viene una etapa, o estamos en una etapa como iglesia, en donde la iglesia tiene que ser sanada. La iglesia tiene que ser sanada. O sea, cuando viene Satanás a golpearnos tan duro como ha venido, especialmente a los que vivimos en este país, pues de ahí tenemos que pasar por un proceso de sanidad. ¿Ok? Y usted y yo estamos en un proceso de sanidad, y lo bonito de la sanidad es que, yo no sé si ¿cuántos aquí se han enfermado en casa? Y usted, digamos, yo voy a decir un poquitico, pero a mí cuando yo me enfermo, yo de una vez empiezo a soñar, ay, que me traigan una sopita a la cama, ay, que me traigan con galletitas soda y prender el tele todo el día en el cuarto y estar ahí, que me atiendan y que me den pastillas y que, ¿verdad? Que toda la cosa. ¿Cuántos hay veces cuando se enferman sueñan así igual que yo? Nadie. Mentirosos, porque todos sueñan lo mismo. Ustedes saben que eso es verdad. Entonces, mire, estamos en un proceso en donde la iglesia, en completa seriedad, necesitamos pasar por un proceso de sanidad. ¿Ok? Se lo voy a decir porque así como lo que sucede ahorita en nuestra vida, como gente que vivimos en esta patria, así muchas veces, se lo voy a decir por experiencia propia, han venido familiares, han venido amigos, han venido vecinos y han dicho cosas feas, horribles sobre su vida, y eso nos ha herido, nos ha ofendido, ¿sí o no? Y muchas veces nos quedamos con ese rencor ahí, y eso no es bueno. Entonces, por esto que voy a hablar específicamente hoy, nosotros no podemos vivir del pasado, ni podemos vivir de algo que sucedió, que usted y yo no tenemos el control, pero sí podemos avanzar hacia un futuro y una promesa grande que Dios tiene. ¿Amén o no amén? Ok, entonces eso es la verdad. Vea, de hecho, estamos en la semana número 4 de esta serie que le llamamos Génesis. Y bueno, primero que todo le doy la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez. Usted no está aquí por casualidad, usted es una respuesta a la oración que nosotros venimos haciendo hace años. Entonces usted está aquí con un propósito específicamente de Dios. Si ustedes lo saben, ¿cuánto les costó dormir anoche? Nadie. Bueno, entonces no había un juego de pólvora alrededor de su casa como hasta las 2 de la mañana, porque en la casa mía yo no sé qué, pero no se callaban y me costó un toque como concentrarme para quedarme dormido. Pero ayer fue un día festivo específicamente para este país, la independencia de casi 250 años de independencia de este país, ¿verdad? Y ahí no les voy a contar más historias, sino que googleelo, porque eso no se trata esta mañana. Pero algo que me gustó que hicimos nosotros como familia es que ayer fuimos a ver el desfile que hacen de independencia en Hilliard específicamente. Y pues yo no sé si es que yo soy raro, cómo es la cosa, pero yo soy una persona que, yo no sé si es una cosa de pastores también. Me senté y una cosa que me encanta es sentarme y observar a las personas. A menudo me siento y observo a las personas. ¿Cuántos aquí hacen lo mismo? Que hay veces se sientan y observan a las personas y hay veces menos comportamientos. Gracias por los que son honestos, gracias por los que son honestos. Les voy a confesar algo. Yo de jovencito, yo era siempre, de niño joven, siempre fui como muy ingenuo. No, jamás me imaginaría
que la gente podría comunicar algo con expresión en su cara o con las cosas que hay veces hacía con su cuerpo. Jamás me imaginaría que eso fuera un concepto. Hoy en día entiendo que hasta los zapatos que alguien se pone, el tipo de zapatos, está comunicándote un mensaje claro, ¿ok? Ustedes, yo no sé si, vuelvo a repetir, si alguna vez se han sentado a observar a las personas, sus comportamientos. Puede ser que yo sea el único loco en este cuarto que lo haga con unos 3 gatos ahí que fueron honestos, pero les tengo que decir la verdad. Vamos a ser honestos completamente esta mañana, pero todos hacemos eso. Todos lo hacemos y voy a decirles exactamente cómo es que lo hacemos. Todos lo hacemos, pero especialmente cuando lo hacemos por redes sociales. La parte más rápida de la forma en que lo hacemos. Porque hay veces estamos así, scrolling, y estamos viendo que, ay, mira, aquel compa se fue de vacaciones. Y usted empieza a observar, ay, mira, que anda de vacaciones allá. Y empieza, oh, mira, ellos se mudaron de apartamento, ahora viven en esto. O mira, que ahora anda comiendo en aquel restaurante. Y empezamos a ver lo que otros están haciendo, ¿verdad? Estamos viendo qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, a dónde es que fueron, exactamente dónde es que están. Muchas veces usted y yo hacemos eso, ¿verdad? Específicamente, pero también lo hacemos en nuestra propia vida espiritual, que es el punto al que quiero llevar. Ya lo hacemos, yo sé que en lo regular, pero lo hacemos también para nuestra vida espiritual. Y muchas veces hacemos eso como para armar una opinión sobre cómo es que lo hace, o no cómo lo hace, o por qué es que lo hace. Vemos el caminar de otros y comenzamos a compararnos con el nuestro. Mira cómo aquella persona está caminando en su fe y cómo estoy caminando yo en mi fe. Escuchamos a alguien hablar de su tiempo de adoración o de su vida de oración en intimidad con el Señor, o de un milagro que Dios le hizo, ¿verdad?, en la vida de ellos, o cómo fue que Dios respondió a la petición que esa persona le había puesto a Dios, o una de las más grandes, cómo es que esa persona está haciendo su devocional, ¿verdad?, diario con el Señor. Y pensamos, eso es lo que viene a nuestra mente. Ven, yo quisiera estar ahí donde está él. O quisiera tener eso que ellos o ella tienen. A mí me gustaría tener eso, ¿verdad? Y es en donde empezamos a comparar, pero empezamos a desear, pero empezamos a hacer una comparación, ¿verdad? ¿Por qué es que tiene, y eso es lo que yo me preguntaba, por qué es que tiene que existir una brecha, o por qué es que tiene que existir un espacio entre donde usted y yo estamos ahorita en nuestra fe y donde realmente quisiéramos y deseamos hay veces estar? Mi papá siempre dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, mi gente. Por eso es importante, como decía ahora mi esposa, o sea, mantenernos, mire, fuertes en el asunto, en la tarea. Porque usted y yo somos guerreros espirituales y no podemos quedarnos en esta situación ahí varados, ¿verdad? Queremos tener lo que ellos tienen, pero simplemente sentimos que todavía no hemos llegado ahí o no estamos ahí. La pregunta es, ¿qué nos está impidiendo a usted y a mí, ¿verdad?, de poder llegar hasta donde realmente queremos estar? Y quiero decirles algo, porque esta es la verdad. Muchas veces echamos la culpa ¿verdad?, o los clavos a esta situación, pero no es su pasado. Muchas veces usamos nuestro pasado como justificación. Muchas veces decimos que nuestro pasado y el pasado de nosotros no nos impide a nosotros llegar hasta allá. Okay, ese pasado que usted y yo traemos no nos impide a nosotros llegar ahí donde realmente queremos estar. No importa qué tan profundo sea el hoyo que usted individual, intencionalmente haya cavado, usted y yo tenemos que entender que la gracia de Dios cava aún más profundo. Okay. No importa qué tan lejos usted haya corrido, le haya corrido a Dios y se haya ido a esconder, y lo digo por experiencia propia, porque la gracia de Dios llega aún más lejos a encontrarnos. Okay. Siempre nos va a ir a alcanzar, aunque usted y yo creamos de que eso no sea posible. Vea, se los digo por experiencia propia, por donde sea el hueco más pequeño donde usted se quiera, o el más grande que usted se quiere ir a esconder, allá va la gracia y el favor de Dios a ir a encontrarte, a alcanzarte, a raptarte casi, ¿ok? Así que, si no es nuestro pasado, entonces la pregunta es, ¿qué es? ¿Verdad? Creo que el mayor obstáculo no es el miedo. No es ese miedo que hay veces hablamos, es que me da miedo y tengo ansiedad. No es el miedo, no es el riesgo, que vamos a hablar un poquitico del riesgo, y no es la inseguridad.
sino más bien tiene que ver con nuestro problemita que vivimos en este país llamado la comodidad. Comodidad. Una de las distracciones más grandes en las que vivimos nosotros hoy en día es la comodidad de quedarnos exactamente donde estamos, ¿verdad? Tranquilitos, sin tener que hacer nada. ¿Ok? Muchas veces el temor de perder lo que tenemos hoy es mayor al temor de perder aquello que Dios tiene o quiere para usted y para mí en el futuro. Voy a repetir eso, pero muchas veces el temor de perder lo que tenemos hoy es mayor que el temor de perder aquello que Dios tiene o quiere para nosotros en el futuro, que es aún más grande. Y eso afecta nuestra comodidad. Eso afecta nuestra comodidad. En la psicología existe un concepto llamado aversión a la pérdida. Okay, la aversión de pérdida simplemente significa una tendencia o un comportamiento del ser humano donde prefiere evitar pérdidas a todo costo en comparación a tomar riesgo para ganar lo mismo o un poco más. Okay. Los estudios indican que el impacto emocional negativo de perder algo se siente aproximadamente casi que el doble o más, ¿verdad? Que el placer de ganar lo mismo o ganar un poco más de lo que yo ya tenía. Así es que la gente, eso es lo que pasa con la gente prefiere mejor no tomar riesgos por el miedo al impacto emocional negativo y esto afecta nuestra comodidad. O sea, no toman riesgos espirituales para no ser atacado emocionalmente de una forma negativa. Y eso también sucede en nuestra vida espiritual. ¿Ok? Ejemplo, bueno, pero es que tengo la oportunidad para comprometerme o involucrarme un poquitico más con Dios, pero eso requiere un riesgo. Y no, pues que yo estoy tranquilo, así como estoy. Ay, no, pero es que significaría que tendría que hacer esto y esto y yo estoy tranquilito aquí donde estoy. Yo no sé si yo debería complicarme haciendo más para Dios, ¿me entiende? O haciendo más para supuestamente crecer la fe. Sucede en nuestros momentos de adoración semanal en la iglesia. Vea, se los digo porque he investigado esto. Muchos llegamos a un punto en donde todavía no sabemos levantar las manos para adorar al Señor. Y mire, hay un revoltijo de pensamientos en ese momento en donde usted dice, y estamos en la adoración y usted quiere como levantar o aplaudir o hacer algo y usted está en esa confusión de pensamientos ahí que es un riesgo. Y yo estoy tranquilo donde estoy, yo no sé si yo debería salirme de mi cajita cuadrada, ¿verdad? En lo que estoy haciendo ahorita adorando al Señor porque eso es un riesgo y hay una incomodidad y una conversación ahí adentro sucediendo de riesgos. Sucede en nuestro dinero cuando tenemos que darle al Señor. No, pues pero es que entregarle, dar esta cantidad significaría probablemente el helado de los martes y los jueves en la noche que yo me como y ya no podría hacerlo del helado. Entonces ya usted empieza a meterle justificación a algo que usted en el momento, cuando llega el momento de ofrendar o usted quiere quiero dar, pero pero mejor me quedo tranquilito como estoy porque estoy bien, o sea, y no sé si debería de dar más de mí. Sucede en nuestro llamado cuando Dios nos llama a servirle a Él al próximo nivel. Y yo no sé si yo quisiera como entregarme más de lo que ya me entrego. Yo estoy bien y eso sería. Y entramos en una incomodidad, yo le llamo incomodidad espiritual porque sabemos de que Dios nos está hablando, nos está empujando para algo más, pero hay algo ahí que usted y yo como que todavía retenemos. Por eso quiero este fin de semana que nos enfoquemos en la historia de Abraham. Que más adelante Dios le cambia el nombre a como usted y yo mejor lo conocemos, Abraham, ¿ok? Y quiero que noten la diferencia entre, ¿verdad? Abraham, que era normalmente como empieza la historia, más adelante Dios entra en proceso con Abraham y le cambia el nombre a Abraham. Aquí puse la forma, no en cómo se escribe, sino cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre esas dos palabras y quiero que usted vea el significado de estos dos nombres. Abraham significa Padre exaltado, exaltamos al Padre, ¿ok? Abraham significa Padre de muchas naciones, ¿ok? Y es cuando llega Dios ya a tratar con Abraham que le cambia el nombre a Abraham y entonces le cambia el nombre a Padre de muchas naciones y eso es una promesa, Padre de muchas naciones. Esa es la parte que quiero que veamos definitiva cuando Dios le hace esta promesa y por qué es que le cambia el nombre y le pone Padre de muchas naciones. La Biblia dice en Génesis 12:1, a ver si me lo ponen allá arriba, pero dice el Señor le había dicho a Abraham, vea que es Abraham, todavía es,
¿verdad? Abraham. Le dice, Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Vete a la tierra, deja la familia de tu papá y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios aquí le pidió, si usted le presta atención, Dios aquí le pidió algo muy grande a Abraham, ¿ok? Algo muy enorme a él. Pero si usted se fija muy bien, cuando usted sigue leyendo, al otro lado de esa obediencia o esa petición que le hace Dios a Abraham, hay una promesa aún más grande. Y vea lo que sigue diciendo ahí en la historia en Génesis 12, del 2 al 3. Dice lo siguiente: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea, Abraham se iba a convertir en una pieza, pero ícono para un montón de personas que vienen en el futuro. Así que Abraham es conocido como el padre de la fe. Ahora bien, tenemos que hacerle una pregunta inteligente a la Biblia. ¿Abraham habrá hecho exactamente tal y como Dios le pidió lo que Dios le pidió? ¿Cree usted? No sé, más o menos. Y ahora quiero que ustedes se metan dentro de la historia, pero hágale números a esto. Digamos que sea usted y su esposa o su esposo y usted o como sea, pero hágale números que es usted. Pero en el momento en que Dios le empieza a hablar y llamar a Abraham, en ese momento Abraham tenía 70 años. No tenía 20, no tenía 30, no tenía 40, tenía 70 años de edad. Y que llegue Dios y le diga a usted, ve a la tierra que te mostraré. Y el ir a esa tierra significa salir del Ur de los Caldeos, porque de ahí es en donde era Abraham y su papá, Ur de los Caldeos, que hoy en día eso está localizado al sur de Irak. De hecho, les hice un mapa para que ustedes lo vieran conmigo, pero básicamente cuando Dios le empezó a hablar a Abraham, Ur de los Caldeos es aquí, en este sector de aquí. ¿Ok? Y lo que Dios le está pidiendo, hey brother, ve a la tierra que te mostraré, era brother, vaya y viaje, ¿verdad? Hasta aquí, pero lo que pasa es de que el brother no viajó hasta aquí, sino que viajó hasta aquí, que hoy en día ese es el sur de Irak y a donde él aterrizó es el sur de Turquía, ¿verdad? En un lugar llamado Harán, ¿ok? Ahora, presta atención porque yo quiero decirle el trayecto, cuánto dura esto de aquí a ahí. Solamente, ojo que Dios lo que le estaba pidiendo era que fuera aquí, pero medio trayecto o esa vuelta que fue a dar, eso es aproximadamente 14 horas y pico en carro. Recuérdese que en ese tiempo que Dios le estaba hablando, a Abraham no existían aviones ni existían carros. No digamos que a pie, pero digamos que en bicicleta o a camello o a caballo, son como entre unos 19 a 25 días de trayecto. ¿Ok? Entonces lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham en ese momento a su edad de 70 era, brother, viaje, hágale números que esto es todavía más lejos, ¿verdad? Y encima de eso, Abraham, tengo otra cosita que te voy a contar, pero es que usted tiene que saber que en el futuro, aunque su esposa tenga 70 años, ella va a quedar embarazada. Hágale números a esa conversación entre usted y su esposo, que usted tenga 70 años y que le digan a usted, las mujeres van a entenderme un poquitico, pero que Dios le diga a usted, a sus 70 años usted va a quedar embarazada. ¿Qué piensa usted, mujer? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Lo cree o no lo cree? Y eso fue lo que empezó a pasar por la cabeza de Sara. Entonces, imagínense esa conversación entre esos dos. Sin embargo, muchos años más adelante, Dios cumple cada una de estas palabras, aunque usted no lo crea. Pero eso no quita que Dios hizo una gran petición. Le solicitó algo muy grande a Abraham en el inicio de este trayecto. Si revisamos la Biblia, cumplió cada una de las cosas que Dios le había prometido, se las cumplió. Dios tiene, y esto es lo más bello que usted y yo tenemos que ver esta mañana, pero Dios tiene preparado exactamente lo mismo para usted y para mí. Él tiene exactamente la misma promesa, mire, en la mesa para usted y para mí. Él nos está llamando a dar nuestro próximo paso, ¿verdad? Que ese fue un paso el que dio Abraham. Esto es solamente un primer paso del paso que realmente Dios quería, ¿ok? Pero Él nos está llamando a usted y a mí a dar nuestro próximo paso en nuestro caminar de la fe. Porque lo que hay al otro lado siempre será mucho más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Usted y yo hay veces soñamos y pensamos que la promesa de Dios llega hasta aquí, pero cuando usted llega realmente a experimentarlo, usted ve que es 1000 veces más grande lo que Dios tenía.
Usted y yo tenemos que ver lo que es 1000 veces más grande. Tenemos que entender que eso va a ser más grande de lo que usted y yo pensamos. Si repasamos la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta que en realidad no obedeció a Dios completamente como Dios se lo pidió. Primero se llevó, la historia cuenta que él primero se llevó toda su familia hasta la frontera. Recordemos de que esta es la frontera, o sea, Israel es todo este sector aquí, ¿ok? Todo este sectorcito aquí. Entonces imagínense que cuando llegó aquí todavía no ha entrado a la tierra que Dios le quería mostrar. Entonces él primero se llevó a toda su familia. Aquí podemos ver que él dio un pequeño pasito para empezar. Se fue con su papá, con su esposa, con su sobrino hasta la frontera y ahí se quedó un tiempo. Lo difícil de esto es de que en ese momento en donde él aterriza en esta frontera aquí de Turquía, en el sur de Turquía, es en donde se le muere el papá a Abraham. Y eso no fue algo sencillo. Ahora quiero que volvamos otra vez a ese versículo como decía ahí. ¿Qué dice ese versículo? A veces me lo ponen allá arriba, no sé si está listo, pero deja que a tus parientes y a la familia de quién, de tu padre. Entonces, Dios quería que fuera Sara y que fuera Abraham, específicamente Abraham. O sea, yo quiero que vayas tú, yo quiero que dejes a tu familia, a tu papá, deja a toda esa gente atrás, yo quiero que tú vayas. O sea, hay una orden ahí específica, ¿ok? Pero en el camino se le muere el papá. Pero Dios quiere una exactitud con la forma en que nos pide a nosotros las cosas, ¿verdad? La historia de Abraham es muy parecida a la nuestra. Usted y yo, cuando empezamos a caminar en fe, vamos dando pasitos, vamos avanzando, tal vez no tan rápido como hay veces quisiéramos. Para otros es al revés, ¿verdad? Hay otros que toman pasotes gigantescos. Sienten que están avanzando súper rápido, que están casi que volando, ¿verdad? Pero se les olvida que nuestro Dios siempre nos va a moldear en el caminar de la fe. Entonces el recorrido de Abraham tomó más de 30 años antes de que se cumpliera la promesa que Dios le tenía a él preparada. Así que no ocurrió de la noche a la mañana, sino que eso tomó su tiempo para que se llevara a cabo. Entonces yo lo puse así porque Dios no está buscando una fe perfecta. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. O sea, Abraham no era perfecto en su fe, en su caminar, en su obediencia, pero Dios tampoco anda buscando esa perfección, sino es algo que Dios va a ir trabajando en cada paso que usted y yo demos. Solo está buscando que usted y yo tomemos nuestro próximo paso. Es lo único que nos está pidiendo en este momento. Tome su próximo paso, hermana, hermano. ¿Ok? A los 75 años finalmente cruzó esa frontera hacia la tierra que hoy usted y yo conocemos como Israel. A ver si me ponen ese mapa otra vez. Pero es en donde por fin salió de aquí y fue donde avanzó, ¿verdad? Primero a Siquem, cuenta la historia, y después ahí a un lugar, Beitín, que hoy en día se llama, yo creo que Beitín, ¿verdad? Pero es exactamente donde entra a la tierra que Dios le quería mostrar, ¿verdad? Y veamos cómo Dios describe a Abraham después de que hace lo que Dios realmente le pidió. En Génesis 15:6, vea cómo lo describe, dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Lo consideró justo debido a su fe. O sea, tenemos que comprender que la fe comienza por la cabeza, ¿ok? Desciende a nuestro corazón y termina en nuestros pies. Se lo puse así para ir explicando, a ver si me lo ponen allá arriba, pero cabeza, cuando la fe empieza por nuestra cabeza, es en donde usted y yo empezamos a creer, es en donde como que le empezamos a hacer lógica a lo que Dios nos está diciendo, porque leemos de Él, vemos de Él, escuchamos de Él, ¿verdad? Y es en donde pensamos de Él. Entonces empieza por nuestra cabeza, que eso llega a nuestro corazón, y es en donde sentimos de Él, ¿verdad? Sentimos el amor de Jesús en nuestra vida, el sacrificio que hizo en la cruz. Empezamos a sentir lo que Dios hizo mandando a Jesús a la cruz. Empezamos a sentir la fe que tengo, que decido creer en Jesús, decido creer en el Hijo que Dios mandó a esta tierra a sacrificarse por mí, ¿verdad? Y eso nos lleva a nosotros a la acción, que es en los pies, ¿verdad? Los pies es en donde usted y yo tomamos acción. Ahora yo tengo que tomar pasos de fe. Es en donde accionamos de lo que pensamos, de lo que sentimos. Ahora yo voy a tomar acción, ¿ok? Es una acción que yo tengo que tomar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, quiero como conectarlo de vuelta porque la comodidad nos ataca a nosotros. Pero, digamos, el paso de fe es una decisión que yo tomo, ¿verdad? De accionar, ¿ok? Yo ya lo escuché, ya lo vi, ya lo escucho, ya lo veo. Y ahora yo lo siento, yo lo entiendo, yo lo siento aquí, Él está conmigo.
Él me salvó, me sanó, pero ahora yo tengo que tomar pasos de fe. ¿Ok? Lo mismo es con la oración, lo mismo es con el dar, ¿verdad? Financieramente a Dios, lo mismo es con servir. Primero tenemos que creerlo, ¿verdad? Después tenemos que abrazarlo con nuestro corazón y después tenemos que accionar. O sea, yo veo, escucho y pienso sobre lo de la oración. Ahora pues yo ahora tengo que abrazarlo y sentir la oración. Y ahora ahora sí voy a practicar, voy a probar lo que es la oración. Lo mismo es con el ofrendar, con el dar, con el servir, es lo mismo. Hasta que no demos nuestro próximo paso, nunca llegaremos a estar más cerca del lugar al que Dios quiere llevarnos. Nunca llegaremos a realizar el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida, un plan más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. Entonces, quiero que revisemos estos dos versículos que son casi que idénticos, paralelos, pero están en dos partes completamente separadas de la Biblia. Estos dos versículos, Génesis 15:6 dice lo siguiente: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a ¿qué? Debido a su fe. ¿Ok? Ahora vea que más adelante el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribe algo completamente casi que paralelo a esto en Romanos 4:3, en donde dice, pues las escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró ¿qué? Justo debido a su fe. Entonces, vea, yo les voy a ser honestos por 2 segundos, pero tengo que admitir que hay veces yo lucho con esto que estoy diciéndoles a ustedes. ¿Ok? Con la parte de la fe. Hay momentos en donde mi fe no llega hasta mis pies. Me quedo pegado. Usted no es el único que se queda ahí pegado. Me quedo ahí cuestionando tonteras humanas, sin accionar, cuando mi reacción debería ser, muévase, ¿verdad? No llega a convertirse en acción hasta probablemente un tiempo después. Y es porque me quedo pegado aquí como tratando de hacerle lógica. Cuando hay veces tengo que, creer desde aquí directamente. Y eso hay veces toma un entrenamiento. No sé si se recuerdan la historia del padre que tiene un hijo que estaba poseído por un espíritu maligno en el libro de Marcos. Yo no sé si usted ha escuchado esa historia. Jesús, de hecho, cuenta que Jesús acababa de bajar de la montaña en donde venía de tener esa experiencia que le llaman la transfiguración, ¿verdad? Y baja de esa experiencia, baja a la parte de abajo de la montaña para unirse con sus discípulos que estaban en la parte de abajo. Y cuando llega, ¿verdad? Y se une con el resto de los discípulos, se encuentra que los discípulos están rodeados de una gran multitud, ¿verdad? Y todos, la multitud y hasta los discípulos estaban esperando a Jesús. Y es en donde se le acerca a este papá, a este padre, ¿verdad? Se le acerca y le explica que él tiene un hijo, ¿verdad? Que está poseído por un espíritu maligno que no lo deja hablar al niño o al muchacho, lo tira al suelo, lo echa, el muchacho empieza hasta a echar espuma por la boca y rechina hasta los dientes, una cosa súper, ¿verdad? Diabólica. Y pues que lo había traído donde estaban ellos para que lo sanara, para que lo liberara, pero los discípulos no pudieron liberarlo. Y pues bueno, Jesús se enoja y un toque ahí, ¿verdad? ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer esto? Pero quiero que ustedes lo lean conmigo cómo lo cuenta el papá y la reacción de Jesús en esto. Marcos 9, 22 al 24 dice, a menudo Jesús, el Espíritu, lo arroja a mi hijo al fuego, al agua, para matarlo. Y es en donde le dice, por favor Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y es en donde Jesús ¿cómo que si puedes? Preguntó Jesús, ¿cómo que si puedes? Todo es posible si usted cree, ¿ok? Y al instante el Padre llega y clama, ok, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame porque estoy luchando con mi fe. Ayúdame a superar ese problema. Estoy pegado. Estamos pegados y hay veces no llegamos a avanzar esa credibilidad, ¿verdad? Sobre lo que Dios nos dice. Entonces Jesús hizo el milagro con la fe imperfecta de ese papá. Si usted termina de leer esa historia, Jesús así incluso agarra, libera al muchacho, hace el milagro, libera al muchacho, aunque la fe del papá no estaba a su perfección. Entonces, no necesitamos tener una fe perfecta, no tiene que ser una fe impecable, no tiene que ser una fe completamente experimentada o madura, no tiene que ser una fe perfeccionada. Simple y sencillamente, lo que Dios anda buscando
es que usted y yo demos nuestro próximo paso. No se trata de nuestro nivel de fe, sino de nuestro próximo paso. Poner nuestra fe en práctica. Abraham siguió a Dios, pero no hasta la perfección, como ustedes y yo ya lo notamos. Y todavía no hemos llegado al final de esa historia. Y la próxima semana lo veremos, ¿verdad? Cómo es que termina esa historia. Pero por mientras, yo quiero que usted vea un plan B que le ofreció Abraham a Dios, ya que él no veía que su promesa se cumpliera. En Génesis 15:2 dice lo siguiente: Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo todavía, verdad? Ya que tú no me has dado los hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Ese es el plan B de Abraham, ¿ok? Según él, ya que Dios no le había dado hijos todavía, él quería de una vez adelantarse a la situación y asignar su herencia a un siervo de la casa de él, ¿verdad? Como para decir, ese siervo es el que, si por en caso yo me muero mañana, es el que va a seguir la familia, es el que va a seguir el apellido, es el que va a seguir la dinastía y la promesa, y todo lo que usted me prometió Dios, él lo va a seguir, porque yo no tengo un hijo todavía. Y por supuesto, Dios, ¿qué dijo? Dios dijo: ¿sabe qué? Eso no es lo que yo dije, Abraham. Eso no fue la forma en que yo dije que iban a suceder las cosas. Ok, ronda 2. Después la desesperación de Sara y de Abraham se volvió tan grande sobre la promesa de que Dios le dijo: les voy a dar un hijo, usted va a quedar embarazada, y no lo veían suceder. Tanto así que llegó Sara y le sugirió, ¿verdad?, opción B o opción número 2 al pobre Abraham. En Génesis 16 es en donde Sara le propone a Abraham: ¿sabe qué? Mejor agarre y usted se acuesta con mi sierva y la deja embarazada, y ella le va a dar a usted un hijo a Abraham. Y entonces es en donde llega y le dice: tengo un hijo con mi sierva Agar. Y es en donde queda esa mujer embarazada. Yo no sé si usted sabe esa historia. Tiene un hijo llamado Ismael. Ese no era el plan del Señor, porque el plan del Señor era darle un Isaac que viene más adelante. Y pues cuando estaban esos dos, ese muchacho y ese niño, pues ahí jovencitos y niños, pues esos dos se agarraban porque peleaban, yo creo que competían por la atención de papá y de mamá, y el asunto del enredo, y eso se volvió, ¿verdad? Así que Dios tuvo que agarrar y llevarse y separar esos dos muchachos. Y hoy en día 2026, si usted ve todavía hasta el día de hoy, Israel representado por Isaac, que es lo mismo que Isaac, y todas las tierras alrededor representadas por Ismael. Hasta el día de hoy se llevan guerra, competencia, ¿verdad?, entre unos y otros, porque usted ve reflejado que es desde aquí donde nace esa rivalidad. Y de igual, ese no es el tema, pero yo quiero que ustedes entiendan que esa fue la opción que le puso Sara por el desespero a Abraham para poder tratar de cumplir la promesa de Dios. Y la respuesta de Dios, pues obviamente, ¿sabe qué? No, eso no fue lo que yo dije. Muchas veces usted y yo tratamos de negociar con Dios para agilizar los procesos de Dios, o para agilizar las promesas de Dios, como si nosotros tuviéramos control de eso. Y finalmente Abraham le pidió una prueba y una señal a Dios. Es en donde Dios en Génesis 15:8 le dice lo siguiente: pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer esa tierra? ¿Cómo puedo estar seguro? Es en donde Dios le responde de una forma que yo quiero que usted preste atención. Pero Dios le pide a Abraham 5 animales. Le pide una vaca, una cabra, una oveja, un tórtola y un pichón. Entonces Abraham agarra a esos 5 animales, los sacrifica, los corta a la mitad, los pone separados, ¿verdad? Las mitades que acaba de separar, así visualmente, para que usted vea el sangrerío y toda la cosa ahí, ¿verdad?, en la cena. Y hablará y espera a que Dios le hable y le explique por qué es que Dios quiere que le entregue estos 5 animalitos. Y la historia dice que en ese momento, esperando que Dios le hable, Abraham se queda dormido, y dice que una oscuridad aterradora se vino sobre Abraham en ese sueño cuando él se quedó dormido. Cuando se despertó, Dios le empieza a explicar: vea, mi hijo, Abraham, te voy a explicar, pero yo te he dado todo. A ver si me ponen ese mapa otra vez. Vea, yo le di todas esas tierras a Abraham de herencia a usted. Todo eso le va a pertenecer a usted. Todo eso se lo estoy dando yo a usted. ¿Ok? Todas esas tierras van a ser de usted, y voy a proteger de ti, ¿ok? Voy a proteger de tu hijo, voy a proteger de las generaciones que van a salir de ti. Y entonces, como algo que usted y yo cuando lo leemos en la Biblia le llamamos profecía, pero Dios le empieza a hablar del futuro, le empieza a decir: ¿sabe qué? Vea, algún día este pueblo se va a llamar, no le dice israelitas, pero este pueblo suyo, esas generaciones que van a estar en el futuro, ¿verdad?, van a ser esclavos, ¿verdad?, en esa tierra. Pero como ellos son míos, yo los voy a proteger, yo los voy a liberar.
Van a suceder cosas muy que tú no te lo puedes imaginar. Y ahí fue donde Abraham entendió que los animalitos que Dios le acaba de pedir es símbolo a un pacto que estaba haciendo con Dios en ese momento. Así como Dios afirma a Abraham con ese pacto, su promesa, su bendición, su protección y su libertad, así como lo hace con nosotros, aunque vivamos en este país, y usted puede decir, ¿sabe qué? Pero es que a mí me vinieron a perseguir. Él nos da a nosotros promesa de libertad y protección, ¿ok? Nos da promesa de protección y libertad. Ahora se lo voy a poner más claro. Después de ese día, de ese pacto, esos 5 animales, 2000 años después, vemos en donde Dios manda a su único hijo a esta tierra a morir en una cruz, a derramar su sangre, a ser sacrificado en forma de pacto. Y cada vez que usted y yo hacemos Santa Cena y celebramos Santa Cena juntos, recordamos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, derramó sangre, fue sacrificado para liberarnos, para protegernos del pecado, para ser lavados, ¿verdad?, del pecado nuestro, de nuestro mal, y tendernos a nosotros, ¿verdad?, en la promesa de Dios, que esa es la promesa activamente en un nuevo pacto. Siempre decimos que hacemos Santa Cena. Entonces la fe, usted y yo tenemos que entender, no es un interruptor que simplemente se enciende de vez en cuando, no, sino que es un músculo que se ejercita todos los días, ¿verdad? Se fortalece con el tiempo, y mientras lo ejercitas comienzas a moverte de donde usted está ahorita a donde usted realmente quiere estar espiritualmente. Eso es lo que empieza a hacer cuando Dios nos hace un llamado. Vea, yo les voy a ser honestos, algo experiencia propia, y no quiero que este mensaje se trate de mí, pero yo me recuerdo que cuando Dios me llamó a mí a venirme a este país para obedecerle a Él, o sea, no fue sencillo, porque yo le temía a 2 cosas particulares. Número 1, siempre le temía a la cultura del trabajo de este país, porque eso fue lo que destruyó el matrimonio de mis papás. Yo decía, yo no sé que yo quiero eso en el matrimonio de Raquel y mío. Y otra cosa que le temí siempre fue la situación de inmigración de este país, ¿ok? Y hoy en día que vivimos aquí, nos damos cuenta que esos 2 no se compara a la distracción que hay veces tenemos como creyentes en este país, que se llama la comodidad. Muchos ni tenemos fe por estar cómodos. Ay, no, es que pereza, no, una larga noche anoche, mejor no, ir a la iglesia. Uy, no, es que el cafecito, el desayuno, y no me dio chance para leer la Biblia o orar. O ese tipo de disciplinas espirituales que nos hacen a nosotros realmente creyentes de Dios. Y hay veces la comodidad es algo que usted y yo no queremos negociar jamás. Y es lo que nos distrae a nosotros de tomar ese próximo paso, de tener fe, de movernos en Dios. Recordemos de que Dios no está buscando una fe perfecta. Está buscando nuestro próximo paso. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Será que nuestro próximo paso es cambiar de trabajo? ¿Será que hay veces tenemos que lidiar y somos pareja, pero tenemos que casarnos y hacer esto como Dios lo pide? ¿O una situación que tengo que arreglar con mi esposa? ¿Una situación que tengo que arreglar con mi esposo, mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué paso podríamos dar hoy para acercarnos a la promesa de Dios, ¿verdad? En lo que Él nos está pidiendo. No para ahorita, sino probablemente tenemos que verlo como le sucedió a Abraham, de aquí al mañana. Dios le hablaba a Abraham de generaciones a futuro, cuando él no tenía ni un hijo, era difícil para él verlo, pero piensa en el mañana, piense en esos jóvenes, piense en esos niños, piense en su futuro. ¿Cómo está usted de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Su fe a dónde va a estar? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa hay veces probablemente dejar de estar viviendo enfocados únicamente en nosotros mismos y comenzar a mirar hacia adelante, hacia otro lado, hacia lo que Dios quiere, no vivir del pasado, sino vivir de lo que Dios quiere darnos de aquí en adelante. El fin de semana pasado nosotros hablábamos de fe, hablábamos de obediencia, hablábamos de recordar la fidelidad de Dios, y hoy es una nueva oportunidad para dar ese siguiente paso en nuestra fe y no quedarnos ahí pegados pensando las cosas, sino accionar. Accionar, mi gente. Estamos en una época donde usted y yo tenemos que accionar y no pensarla tanto. No pensarla tanto si será Dios o no será Dios. No, es Dios hablando, es Dios guiándonos, es Dios manteniendo su promesa de protegernos, de liberarnos y de mantenernos, mire, en la promesa de Él. Yo creo que usted se ponga sobre sus pies. Pues yo creo que esta palabra Dios se la revele a usted en su devocional diario o en su caminar con el Señor entre semana. No algo que usted viene solamente y recibe aquí los domingos, porque eso es solamente una pequeña parte. Cuando usted va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, usted tiene que ir y buscar a Dios y decirle: Dios, revélame qué es lo que me estás diciendo.
¿Cuál es mi próximo paso? Quiero que cierren sus ojos. ¿Cuál es nuestro próximo paso, Señor Dios? ¿Cuál es nuestro próximo paso de fe, Padre? ¿Cuál es nuestro próximo paso, Señor Dios? ¿Cuál es nuestro próximo paso, Padre Santo? Ahorita, en este momento, mientras usted escucha mi voz, ¿cuál es nuestro próximo? ¿Qué es el próximo paso que usted tiene que tomar? Padre Santo Celestial, en el nombre del Señor Jesús, en este momento entramos en tu presencia. En intimidad contigo, Señor Dios, hemos estado toda esta mañana hablando de un próximo paso. Hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando de ti, Señor Dios, porque sabemos de que tú tienes una promesa, algo más grande al otro lado del paso que probablemente yo veo aquí, Señor Dios. Yo probablemente lo esté viendo como comodidad, riesgo, tengo miedo, pero Padre, al otro lado hay una promesa gigantesca. Hiciste de Abraham naciones, Señor Dios, naciones de naciones, siendo un solo hombre, una sola mujer con 70 años, y prometiste, hiciste algo más grande de lo que ellos podían imaginar. Y así te pido, Señor Dios, que tú reveles esa palabra a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, para que no nos quedemos pegados en el pensar y hacerle lógica a eso, sino que veamos por fe lo que eres tú, Señor Dios, que eres más grande que cualquier otra cosa allá afuera que nos ofrezca el mundo. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos...